Saludos, les damos la bienvenida a los estudiantes que nos ven a través de la plataforma online del Instituto de Neuroteología de Puerto Rico y a la vez pues a los estudiantes que me acompañan el día de hoy acá en la clase. El día de hoy tenemos el tema de síndrome de fatiga por compasión o desgaste por empatía. No podríamos empezar a trabajar el tema sin ver primero qué es la empatía y qué es la compasión, porque eso nos enmarca para luego poder después estudiar lo que es el síndrome. Quisiera que vieran primero esa imagen que les aparece en la pantalla, que tiene que ver con lo que es la empatía y cómo realmente es ponernos en los zapatos del otro y poder realmente sentir como el otro. Es bien diciente porque aparece allí un espejo, así que cuando yo estoy sirviendo a otro lo que me veo es a mí mismo en la empatía. En primer lugar, ¿por qué es que mi cerebro puede realmente conectarse con las emociones de otros? En los años más o menos 90, unos experimentadores neurocientíficos trabajaron con unos monos macacos y se daban cuenta cómo los monos les era muy fácil imitar, no solo las conductas, sino muchas veces las emociones. Si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de ir a un zoológico, ustedes ven que si el mico o el mono está por allí mirándolos, lo va a imitar. Y si ven a uno que está comiendo una banana, él va a querer ir a comer una banana, etc. Al observar esto, decidieron estudiar por qué era que en su cerebro estaba pasando eso. Y allí fue en donde encontraron una serie de neuronas que se ubicaban en varias partes del cerebro. Al encontrarlas, le dieron el nombre de neuronas espejo, porque básicamente esas neuronas lo que permitían era que ellos copiaran las conductas y copiaran los comportamientos. Aquí están los monitos. Años más tarde, desde los años 90 para acá se ha venido hablando muchísimo de las neuronas espejo, porque ha servido mucho en la educación y en la asimilación y en los procesos de aprendizaje, no solo de los niños, sino de los adultos. Podemos ver cómo en esa imagen que aparece allí hay un niño que está copiando incluso una conducta motora. Y eso nos habla de cuánto los seres humanos imitamos a las personas que vemos, sobre todo en nuestra niñez. Nos habla de cómo el modelaje es tan importante, cómo los padres tenemos que hacer un buen modelaje de nuestros hijos, porque mucho de lo que ellos son es lo que son más adelante. Muchas veces cuando nosotros somos adultos, había cierta cosa, cierto gesto, cierta expresión o cierta palabra que nos repetía nuestra mamá y que uno decía, yo nunca voy a decir algo así, yo nunca voy a hacer esto cuando esté regañando a mis hijos y cuando yo soy grande veo allí mi mano diciendo como quieta. Así que básicamente es exactamente lo mismo, nuestros hijos se están copiando y todo este proceso de aprendizaje nos va a servir muchísimo para comprender cómo es que más adelante yo voy a ser más o menos empático con las personas. Lo han utilizado obviamente también en todo lo que tiene que ver con la compasión y la empatía, porque finalmente si compasión y empatía implica reflejar un poco lo que la otra persona me da, pues esas neuronas espejos están siendo claves en este proceso, pero no son las únicas. Aquí están las neuronas espejo, pero aquí está algo que se llama la corteza órbitofrontal. La corteza órbitofrontal es justamente lo que tú encuentras detrás de tu lóbulo. Esa parte del cerebro que está allí en la imagen encendida y lo que es la amígdala y el sistema límbico es lo que procesa las emociones en las personas. A nivel de tu cerebro, todo lo que tiene que ver con las emociones se procesa en esas tres específicas partes, todo lo que es las neuronas espejo, la corteza órbitofrontal y el sistema límbico. Entonces, ¿qué es empatía? Luego de que ya yo puedo ver que mi cerebro reacciona a los otros, quiero saber cómo se define empatía. Empatía se define como la capacidad de pensar y sentir la vida interior de otra persona como si fuera propia. Nótese que es la capacidad de pensar y sentir. Por tanto, es un proceso cognitivo. Tiene mucho que ver con el aprendizaje. La vida interior de otra persona, lo que está viviendo, no lo que me dice. Muchas veces cuando uno está con una persona y te está diciendo algo que no suena real, tú lo notas. Así que tú puedes notar que lo que te está diciendo no es lo que la persona quizá está pensando ni incluso viviendo. Y eso es reflejado en nosotros mismos. Ahora, ¿quién, por ejemplo, ha hablado de empatía y si realmente, por ejemplo, en otros procesos, porque uno dice, bueno, el proceso de la percepción y de las emociones, pero también de la inteligencia? El doctor Howard Gardner, que fue el que habló de las inteligencias múltiples, llamó específicamente a la empatía la inteligencia interpersonal. Él lo habló como una capacidad cognitiva que me permitía poder identificar a los otros. Normalmente las mujeres cerebralmente somos más empáticas que los hombres, tenemos digamos que mayormente esa habilidad.
hace unos años, hacían una investigación y comparaban dos grupos de estudio. Uno era los hombres y otro las mujeres, y justamente querían reforzar y ver cómo operaba eso en la práctica. Al final, pues sí, el resultado era el mismo, la hipótesis se corroboraba. Las mujeres tendían más a la empatía que los hombres, mientras que ellos tendían más a ser más habilidosos en todo lo que tiene que ver con la capacidad sensoroespacial, ¿sí? De ahí que dicen que los hombres manejan mejor y todos aquellos chistes que a veces hacen, que no nos gustan tanto a las mujeres, pero la realidad es que ellos tienen una mayor habilidad, una propensión a hacerlo mejor. De repente investigan ese grupo de hombres y se dan cuenta que uno es particularmente no empático. De hecho, su expresión era cero. Estaba contento y estaba triste y todo el tiempo tenía la misma cara. Y se lo explican, lo sientan y le dicen, mira, en las pruebas tú das muy poco empático. Realmente se te dificulta mucho leer a las demás personas, poder entender el mundo interior de las personas. Él dice que sí, que en principio conseguir un trabajo fue bien fuerte, porque si tenía que relacionarse con las personas, él no podía. Las evaluaciones de desempeño le daban muy bajitas y terminaba siempre saliendo del trabajo. Así que ahora tenía un trabajo en donde no tenía que relacionarse con nadie. Y eso le hacía más cómodo el asunto. Le explicaron todo esto para ver si algo pasaba en lo que la persona hacía cuando ya sabía que tenía digamos que esa debilidad o cosa por desarrollar, digámoslo así. Hicieron una prueba con bebés. Y el bebé pues es un ser vivo. Les dicen a los hombres que tienen tanto tiempo para cambiar el pañal de ese bebé. Cuando entran todos los hombres, pues ellos van mentalizados de que es una prueba, es un test. Así que todos van y bueno, cambian su pañal, qué sé yo, sonríen en mayor o menor grado. Y el que era absolutamente, que había dado muy bajito en todo lo que tiene que ver con su inteligencia interpersonal, interactuó con el bebé. O sea, fue el único que interactuó más tiempo con el bebé. O sea, mientras le cambiaba su pañal, le sonreía, lo llegó hasta alzar. Eso demuestra como muchas veces en los procesos de aprendizaje de las personas, de modelaje, incluso de compasión y empatía, el saber y el reconocer que esto está pasando en mi vida me permite cambiar. Creo que es un principio bien importante cuando estamos hablando de negación. Por eso es que siempre nos dicen tienes que romper la negación, porque si yo no reconozco que algo quizá yo debo mejorar, muy difícilmente lo voy a mejorar. El cerebro empieza a ser consciente de eso. Y cuando voy a un sitio, llego y digo, wow, es que acuérdate que yo no soy así tan habilidoso en esta área. Y por ende, entonces yo lo hago. Así que no era que él era el más empático, ya sabíamos que tenía los niveles menores, pero estaba desarrollando la habilidad conforme se enteró. Eso es la inteligencia interpersonal o la empatía. Ahora, ¿qué es compasión? La compasión es sentir y actuar con profunda empatía por los que sufren y tratar de ayudarlos. Si ustedes notan, aquí hay alguna diferencia bien grande y es que es específicamente por los que sufren. El ser humano, como vimos, mientras tenga neuronas de espejo, va a ser empático. Si uno llega a un lugar en donde todo el mundo se está riendo a carcajadas, así uno no se echa para el chiste después de un rato, uno va a estar riéndose. O tú ves a otra persona sonreír y uno termina como que sonriendo. Es una imitación, es un reflejo. Ahora, ser empático no es ser compasivo. Porque ser compasivo es justamente tener esa misma capacidad de ponerme en los zapatos del otro, pero específicamente de alguien que sufre. Y además de eso me lleva a tratar, a hacer una acción. Ya hay una acción, no solamente comparto tus sentimientos, sino que yo quiero ayudarte. Ya yo quiero dar algo más de. Por tanto, la compasión es entonces una empatía que está orientada a personas que sufren. Y esto es bien importante cuando nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con procesos espirituales. Si uno ve en la Biblia, el Señor nunca dijo, sean empáticos. Él nos llamó a ser compasivos. Ser compasivos es lo que iba a hacer la diferencia. Cuando Él nos llama a servir, yo no puedo servir a otro porque no me duele. No puedo servir a otro por el cual yo no siento algo parecido acerca de lo que está viviendo. Aquí tenemos, y vamos a ver un video para ver qué pasa en el cerebro cuando nosotros experimentamos compasión. Sin embargo, voy a contextualizarlo porque el video realmente está fragmentado. Lo pueden después buscar en internet y verlo completo. Este video lo graba en un programa en España que se llama Redes. Redes es un programa para las neurociencias. Este doctor que ustedes van a ver en el video se llama Matthew Ricard. Él es un biólogo molecular, pero además de todo, él es budista. Los budistas tienen algo que se llama la contemplación, la meditación.
cuando nosotros los cristianos hacemos una oración, no la oración que hacemos por los alimentos, Señor, bendice estos alimentos y vámonos a comerlos, buen provecho, sino una oración que es enfocada específicamente en poder estar en intimidad con el Señor. En esa oración que Él hace, que se llama contemplación, se puede ver qué áreas del cerebro se activan cuando tú estás en una experiencia compasiva. Así que vamos a compartir el video para luego seguir. Finalmente, cuando vemos este video podemos entender que el que no vive para servir no sirve para vivir, lo dijo Teresa de Calcuta. Y creo que es lo importante poder en este momento entender que a eso nos llamó el Señor. No es algo malo tener compasión, ni es algo malo tener empatía. Es justamente a lo que estamos llamados a hacer. Y tener compasión, de hecho, tiene una característica bien espiritual. Si pudiéramos ayudar a lograr que las personas encontraran más equilibrio emocional, forjaran una sociedad más compasiva y fueran más felices y más altruistas, sería estupendo. Por ejemplo, el año pasado empezamos a estudiar varios aspectos del amor altruista, de la empatía, la compasión con objeto y sin objeto, de una manera muy detallada, relacionándolo todo con los fenómenos cerebrales. Queremos saber cómo se pasa de la benevolencia a la empatía, a identificarse con el que sufre, y luego la compasión, que es el deseo de que los demás dejen de sufrir y de buscar un remedio para el sufrimiento y su causa. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relaciona con el cerebro? ¿Hay que sentir el sufrimiento del otro para sentir compasión o no? ¿Basta con el amor altruista? Todas estas cosas se pueden estudiar desde la perspectiva de la meditación y de la neurociencia, y se pueden aunar ambas. Así que es maravilloso. La neurociencia sorprendió a todo el mundo hace unos años cuando declaró a Mathieu Ricard el hombre más feliz del mundo. Francés, doctor en bioquímica, trabajó en el Instituto Pasteur con el premio Nobel Jacques Monod y luego se reconvirtió en monje budista. Ricard y otros meditadores de larga experiencia fueron sometidos a un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto en el que se genera un estado de amor y compasión pura, no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro, mientras que la actividad del lóbulo derecho, justo en el área relacionada con la depresión, disminuía, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Y también disminuía la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira. Tal vez sea la compasión la emoción que nos hace más humanos. No podemos experimentar compasión por nosotros mismos como seres aislados, sino que ésta surge en relación con el otro. Nuestra individualidad, de algún modo, se suaviza al entrar en relación con el dolor y la necesidad de los demás, promoviendo en nuestro interior el deseo de ayudarlos. El estudio de las emociones positivas como la compasión es muy reciente y cada día va en aumento. Tal vez sea hora de dar una vuelta más de tuerca e incorporar la compasión no solo como objeto de estudio, sino como la conciencia de la ciencia que vele por el bien común en todas sus aplicaciones. Vamos a tener que aprender aquellas materias o habilidades nuevas que no nos han prodigado los sistemas educativos hasta ahora, que son absolutamente necesarias para tener una visión un poco más correcta, menos egoísta, más compasiva del mundo y de nuestras relaciones humanas. Ahora que vimos el video, creo que es importante resaltar cómo cuando las personas están en una experiencia compasiva, el área del cerebro que controla específicamente lo que tiene que ver con la depresión, disminuye su actividad. Creo que el ejercicio de servir a otros siempre nos va a ayudar a nosotros mismos. Es una forma, es algo recíproco.
En Colombia, que es de donde yo vengo, dice que se mata 2 pájaros de un solo tiro. Entonces yo estoy sirviéndote a ti, pero a la vez eso me está ayudando a mí. Creo que ese también es el principio de sembrar y recoger. Yo siembro, pero al instante también estoy recogiendo. ¿Dónde? En mi propia vida, en mi propio proceso. Esta persona está en dolor, pero mi propio proceso, el que yo esté pasando, porque siempre tenemos un proceso que estamos pasando, también está siendo aliviado. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Es una enseñanza de Teresa de Calcuta, que todos conocemos a Teresa de Calcuta. Fue una persona que dedicó su vida a ayudar a otros. Cuenta la historia que una persona de ambulante, que nadie lo ayudaba, estaba en coma, y de repente cuando él era en la India, que no creen en Jesucristo, tienen otras creencias religiosas espirituales. Cuando él despierta en un hospital, lo primero que ve es una hermana, una mujer, que le está dando de comer. Cuando pasan los días y él conoce a Jesucristo, y él le dice, sí, yo vi a Jesucristo. Y ella le dice, ¿cuándo lo viste? Y dijo, el día que yo te vi a ti. Cuando yo abrí los ojos, después de haber estado muy mal y quedar inconsciente, lo primero que veo es alguien que me alimenta. Yo pude ver a Jesucristo en ti. Así que verdaderamente eso nos da una enseñanza de cuánto realmente estamos diseñados por el Creador para servir. Es nuestro diseño. Que no lo hagamos porque vivimos en un mundo egoísta, individualista, es otra cosa. Pero nuestro diseño no es ese. Creo que es bien importante y con esto queremos despedir el segmento. Nos vemos en el segmento siguiente. Gracias.